8:48 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Compartimos con ustedes una realidad. En Venezuela, como ustedes saben, muchos adolescentes se ven obligados a salir a las calles a trabajar para tratar de cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Una situación que ha venido aumentando considerablemente con el pasar del tiempo. Pero ¿cuáles son los factores que los lleva a trabajar a tan temprana edad? Hoy nos acompaña la psicóloga y miembro de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, Rosa Pellegrino. Rosa, gracias por acompañarnos. Feliz día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Para comenzar, quisiera que pusieras por favor en contexto a la audiencia cuáles son estos factores que inciden y que le roban parte de la niñez y la juventud a muchas personas en Venezuela que se han visto en la necesidad de salir a trabajar. Sí, fíjate, básicamente, y es algo que no se conoce tanto, el 90% de las familias venezolanas están en una situación de pobreza, ¿sí? O más del 90%. Es decir, aquellos que no tocan esa realidad son muy pocos. ¿Qué pasa? Que en esos hogares en donde hay pobreza, en donde lamentablemente la familia no logra tener las necesidades básicas cubiertas o estar sustentando de manera adecuada o mínima siquiera las necesidades del núcleo familiar, pues tienen o se enfrentan con la necesidad de idearse otras vías. Y aquí no se trata entonces solo de los adultos, sino que aquellos niños de pronto un poco más grandes y los adolescentes empiezan a pensar o empiezan a idearse maneras de también ayudar en casa, de también llevar algo de ingreso, algo de sustento, o incluso también de pensar, bueno, ¿cómo puedo yo proporcionarme también alguna cosita? ¿Cómo puedo yo tener mis propios ingresos? Entonces, esto está ocasionando en grandes rasgos la dificultad económica que atraviesan la gran mayoría de las familias actualmente, está ocasionando que niños y adolescentes salgan a trabajar. ¿Qué pasa? La legislación venezolana permite el trabajo, obviamente con condiciones muy específicas, a partir de los 14 años, siempre y cuando se logre un equilibrio entre la recreación y la educación. Y por supuesto, la supervisión de los padres o de los representantes. Pero esto no siempre se cumple. De hecho, se cumple muy poco dentro de las familias que tienen niños o adolescentes que salen a trabajar. Esto está generando que los adolescentes dejen su proceso de escolarización, pone a los niños y a los adolescentes en una situación de estrés emocional y físico muy importante, muy difícil, muy pesado, que a su vez contribuye a que esos adolescentes que todavía están en un proceso de crecimiento, de adquirir habilidades, de desarrollar destrezas, no logren completar o culminar con éxito ese proceso en particular. Es decir, estamos hablando de un grupo de niños y adolescentes que más adelante serán adultos y que van lamentablemente, si este problema público continuara de esa forma, a enfrentar dificultades, van a enfrentar problemas, van a enfrentar tropiezos a la hora de vincularse con los demás, de relacionarse con el otro. Entonces, esta es una situación que no solo afecta ahorita porque el niño o el adolescente no puede estudiar, que es gravísimo, o porque está pasando por una situación complicada a nivel física o emocional, porque usualmente son trabajos para los que ni física ni emocionalmente están preparados, sino que además es un problema que se va a reflejar más adelante en, en la población adulta que vamos a tener en el país. Lo vamos a ver, va a ser algo que nos va a afectar a todos. Entonces, fíjate Rosa, la magnitud de este problema. esta ley establece que los niños o los adolescentes a partir de los 14 años pueden trabajar, pero hemos visto en la calle niños desde 5 años vendiendo empanadas o tratando de generar algún sustento para el hogar. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de a qué riesgos, a qué peligros se enfrentan estos niños en la calle, porque a esa edad no se tiene la capacidad de discernimiento para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, o para defenderse ante una situación de violencia o de abuso. Claro, claro, es que fíjate, primero eso, a lo mejor un adolescente de 14 años pudiera tener cierta noción y como te digo, haciendo la salvedad de que se trata de trabajos aceptables para la edad que tiene, para sus capacidades.
un niño en la calle, como los hemos visto, bueno, nosotros acá en Caracas los vemos Ujú. lamentablemente, en plena vía o en pleno semáforo, vendiendo, cruzando la calle, descalzos, es decir, están expuestos física y emocionalmente a muchísimos riesgos. Y justo ahorita que lo comentas, hace pocos días conversábamos de un niño aquí en Caracas de 6 años de edad, pudiera tener en ese momento, trabajando en la calle con sus hermanos mayores, que tampoco tendrían mucha edad más que él, y el niño por uno u otro motivo se separó de sus hermanos que estaban a cargo de él, ¿no? Y ese niño más nunca volvió a reencontrarse con sus familiares. Ese fue un niño que vivió meses y meses solo en la calle, un niño de 6 años. Después pudieron encontrarlo y llevarlo a una entidad de atención. Pero los riesgos que implican el trabajo infantil en la calle, en las condiciones en las que lamentablemente se están llevando a cabo en Venezuela, son muy fuertes. Un riesgo de violencia, como tú dices, de que haya una pelea, de que lo golpeen, de que lo maten, otros grupos que también trabajan en la misma zona, que se peleen por el sitio, etcétera. Riesgo de drogas, por supuesto que existe, riesgo de incluso explotación sexual, porque eso también ocurre, seas niño, seas niña, seas adolescente, mujer, hombre, etcétera, también están gravemente expuestos a un riesgo de abuso sexual trabajando en un entorno así, sin supervisión parental, sin ningún tipo de condición básica necesaria. Entonces, verdaderamente es un problema importantísimo. Están expuestos a muchísimos problemas, a enfermedades, a una cantidad de cosas que realmente no se justifica. Entonces, Rosa, desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿cuál es el futuro de un niño, por ejemplo, al que se le ha robado sus momentos para esparcimiento, sus momentos de educación, que no cuentan con una buena alimentación, que no tienen esa base de principios para saber cómo gestionar sus emociones a futuro? Es decir, ¿cómo se da esa transición de la niñez a la adolescencia a un niño que se enfrenta diariamente a la realidad tan dura de la calle? sí, este va a ser un niño que justamente eh, la niñez se truncó. ¿Sí me explico? Es decir, no hay ni siquiera una transición saludable de un momento a otro, en el momento en el que tiene que desescolarizarse, porque realmente es muy difícil además lograr ese equilibrio que pone justamente en la legislación, en una situación de necesidad como la que están los niños aquí, eso básicamente no existe. Entonces, es un niño que ya ahora su responsabilidad, o lo que él cree, porque no es jamás y nunca su responsabilidad, y lo sabemos, pero él asume la responsabilidad de salir a trabajar y no existe ese momento de, bueno, me estoy convirtiendo ya en un joven, en un adulto. Antes era un niño que quería y que tenía el derecho a jugar, divertirme, crecer, tener salud, tener educación, vincularme con mis compañeros, aprender a socializar, etcétera, 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 ser niño, llorar si quiero llorar, no saber autorregularme, porque así pues son los niños y esa es una característica de la etapa en la que están, a tener que defenderme en la calle y además llevar dinero para mi familia, porque además quién sabe si no llevo dinero, mi mamá me pega, me maltrata, porque esa es otra cosa, no sabemos cómo es la realidad del núcleo familiar. O sea, son muchas aristas lo que uno tiene que empezar a considerar y verdaderamente es muy difícil esa realidad. Entonces, un niño o un adolescente que se enfrenta a algo así no es la única manera o el único futuro, pero aumentan mucho las probabilidades de que se trate entonces de un adulto, como dices tú, con muchísima dificultad para manejar su esfera emocional, para manejar sus emociones, para autorregularse, porque el momento en el que tenía que aprender o desarrollar esa habilidad con apoyo, con sus padres, vinculándose con sus compañeros, aprendiendo todo lo que dicen las maestras, a compartir, a perdonar, a decir cómo te sientes, no sé qué, no sé qué. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Ellos salieron a la calle a defenderse, bueno, con puños y listo, a la fuerza, porque si no, salían perjudicados ellos y sus familias. Entonces, estamos hablando de una situación de necesidad, o sea, de que si no lo hacen, ellos saben que pues están poniendo en riesgo a su familia y no comen. Entonces, estamos hablando de unos adultos que no van a tener esa capacidad y que probablemente se repita un patrón, ¿sí? Estamos eh,
haciendo énfasis en este problema porque es algo que se va a prolongar o que va a perdurar lamentablemente en el tiempo. Esto va a generar una mancha en la sociedad que vamos a tener en el futuro, ¿sí? O sea, no es solo una generación ahorita que está saliendo a trabajar y bueno, y ya, y las próximas serán escolarizadas e instruidas. No, esto probablemente perdure, porque es así, es un patrón comportamental y es un patrón familiar que probablemente tienda a perdurar. Entonces, Rosa, la ya para importancia cerrar, ¿cuál está sería tu aquí. recomendación a los niños, los jóvenes o las familias que estén viviendo en este proceso? Producto de la deserción escolar, hay muchas maestras que no pueden participar en ese proceso de guía para mostrar los abusos o las realidades a las que se enfrentan estos jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que se encargan de ellos? ¿Quiénes les brindan apoyo? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde pueden acudir esta población? Sí, fíjate, acá en Venezuela, cuando identificamos, incluso en SECODAP, donde nosotros recibimos muchos casos de niños pues en riesgo, ¿no? Y en peligro y con sus derechos vulnerados, siempre recomendamos que esa es una situación que al menos hay que notificar al Consejo de Protección correspondiente. Ya a partir de allí, las medidas que se toman o que toma el Consejo de Protección, pues pueden ser varias, se evalúa cuál es el caso, cuáles son las condiciones, si ese niño está mejor en su hogar con su familia que en una institución o en un lugar donde puedan ocuparse de él, en una institución. Pero lo primero que hay que hacer es, o que hay que saber, es que al identificar que un niño está o pudiera estar en una situación de riesgo, donde sus derechos se están viendo vulnerados, donde el tema de la alimentación, de la salud, de la educación no se está cumpliendo y no se le está garantizando, ese es un niño que está en riesgo. Ese es un niño que ahorita está teniendo, digamos, truncado su proceso de desarrollo y que más Sí. adelante va a vivir consecuencias y es responsabilidad de nosotros poder al menos alertar, explorar cuál es su entorno y en el caso de que ese niño esté verdaderamente en riesgo al haberlo comprobado, pues hacer una notificación al consejo, al igual que nosotros estamos pues bien a la orden para, bueno, canalizar todo ese tipo de situaciones que podamos ayudar a, bueno, a manejar. Gracias, Rosa, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia esta información tan importante que están realizando también ustedes desde SECODAP y gracias por el asesoramiento y la orientación psicológica en estos temas tan complejos. Feliz día. Gracias a ustedes, feliz día. Estábamos conversando con Rosa Pellegrino, mostrando un poco lo que viene realizando SECODAP en esta orientación hacia los niños y adolescentes en Venezuela. Llegó el momento de despedirnos, los dejamos el día de hoy con estas imágenes impresionantes de la nebulosa de Orión. Estas imágenes fueron captadas por el telescopio espacial James Webb y son sumamente nítidas. La nebulosa está situada en la constelación de Orión, es decir, escuchen bien, a 1350 años luz de la Tierra, en un entorno similar en el que nació nuestro propio sistema solar hace más de 4.500 millones de años. Las imágenes se obtuvieron como parte del programa Early Release Science e involucraron a más de 100 científicos de 18 países. Las nebulosas suelen estar oscurecidas por grandes cantidades de polvo que eran imposibles de ser observadas con el telescopio de luz visible como el telescopio espacial Hubble, el predecesor de Webb. Sin embargo, Webb opera principalmente en el espectro infrarrojo que sí penetra el polvo. Así que gracias a este telescopio podemos ver estas imágenes nítidas de la constelación de Orión. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este miércoles en una nueva edición de Buenos Días.